Recorremos un nuevo lugar de Toledo y la verdad es que es un lugar de muchísimo paso, un lugar muy céntrico, un lugar que todos los toledanos lo conocen. Estamos junto al Arco de Palacio, llegando de la calle Comercio, de la calle Hombre de Palo hasta la plaza del Ayuntamiento, presidida por la Catedral. Y hoy nos vamos a entrevistar a una gran compositora, a una gran cantante, instrumentista. Hoy no vamos a entrevistarnos, hoy simplemente vamos a charlar tranquilamente con Ana Alcaide. Ana Alcaide, hola, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? En un lugar muy especial para ti, tu rincón favorito de Toledo, claro. No sé si el más favorito, pero sí uno donde has pasado muchas horas, ¿no? Totalmente. De hecho, te diría que para tocar, mi rincón favorito, con diferencia, porque es verdad que no sé explicarte por qué, pero estas murallas, estas paredes me hacen sentir segura. Entonces, de todos los sitios posibles donde podría tocar, este es como mi favorito. Sí. ¿Podrías echar la cuenta de cuántos días has estado aquí? Ya no horas, sino días. Pues realmente no, porque son muchísimos. Si los sumara, bueno, no lo sé, pero muchos toledanos obviamente me han conocido aquí. También he tocado en otros sitios, pero este es el más conocido para mí. Y yo siempre digo que yo aprendí a tocar mi instrumento, la níquel-arpa, aquí, en las calles de Toledo, ¿no? Realmente, y además no me avergüenzo de ello. O sea, yo he hecho muchísimas horas, al principio con mis partituras. He mejorado mucho mi técnica y sobre todo también mi contacto con el público, ¿no? Lo que es el performance y lo que es la actuación. Me ha dado mucha vida este sitio. ¿Ha habido algún otro sitio en el que dijeras, no, antes de Arco de Palacio aquí, pero al final fue este sitio? Sí, de hecho yo cuando empecé del todo, hace ya la tira de años, tenía más de 15 años o más, sí, 20 años. Me ponía aquí justo a la esquina, en lo que es la calle Hombre de Palo, en la esquina que hay, que es un rinconcito mucho más pequeño. Y bueno, pues ahí también me gustaba tocar, pero es como más de paso, la gente no se puede parar tanto porque Hombre de Palo es una calle más estrecha, pero ahí también al principio estuve tocando bastante tiempo, sí. ¿Es muy agradecido el público? El público es un reflejo de la vida, o sea, para mí, como digo, que es mi escuela, la calle, pues porque aprendo mucho, no solo de mí a nivel técnico tocando, sino también de lo que yo recibo de fuera del público, porque te da una información muy real de cómo se percibe la música, y porque muchas veces los músicos a veces tendemos a idealizar la forma en la que los demás perciben la música, y aquí es una dosis de realidad total, ¿no? Para bien y para mal. Entonces yo he aprendido mucho y sigo aprendiéndolo. De hecho, sigo viniendo aquí de vez en cuando, no tanto ni mucho menos como lo hacía hace años, pero es algo que me gusta. Tocar en la calle requiere mucha exposición, no siempre estás preparado para hacerlo, pero es algo que a mí me gusta, como te digo, es una gran lección cada día que lo hago, y siempre que puedo lo sigo haciendo. El otro día, curiosamente, me venía alguien preguntando, bueno, pero tú esto ¿por qué lo haces? ¿No? Como, pero tú tienes necesidad, lo haces y tal. Digo, mira, realmente no, por suerte no lo hago por necesidad. Pero es verdad que ahora mismo estoy en una época de tanto estrés en mi vida, porque tengo 3 hijos pequeños y tal, que le dije, mira, simplemente para escaparme de casa 2 horas, sigo viniendo, ¿no? Y un poco de broma, pero es verdad, ¿no? O sea, para mí es como reencontrarme con mi esencia, ¿no? Venir aquí, porque es como cuando empecé, y muchas veces las mujeres, cuando nos hacemos madres, necesitamos volver a reencontrarnos con lo que hemos sido o con lo que realmente queremos ser, ¿no? Y para mí esto es como fundamental. Volver un poco a ese origen. A ese origen, a esa Ana de siempre, aunque luego yo ya haya evolucionado, haya hecho otras cosas y tal, pero es como un poco un encuentro con lo más puro de mí. Este es su Toledo favorito, el Toledo favorito de Ana Alcaide, pero ¿qué otros rincones guarda con especial cariño? A mí me gusta mucho la zona por ejemplo, la zona del conservatorio. Pues yo antes me acuerdo que cuando vivía en el casco, yo he vivido muchos años en San Cristóbal. También es una zona que me apasiona, todo lo que es el paseo San Cristóbal. Al final del paseo es donde yo vivía, porque es una zona como con mucha luz, tiene como otra, no sé, una energía así muy especial. Y luego la zona del conservatorio, cerca de la Plaza de San Justo, me gusta mucho, no sé por qué, pero ahora ya hay como menos vistas, pero yo me acuerdo que me iba mucho allí para, bueno, pasar el tiempo, ¿no? Me gustaba. De Ana Alcaide se dice que es la mujer que ha puesto banda sonora a Toledo, que su música ha puesto banda sonora. Mi pregunta es, ¿eso cómo se consigue, sobre todo con un instrumento sueco? Es verdad, tienes razón.
Pues porque al final los instrumentos son instrumentos, como su nombre dice, ¿no? Entonces sirven para expresar algo de ti, que aunque el instrumento sea sueco, pues al final la música que yo he interpretado o mi esencia siempre ha tendido a querer reflejar pues melodías antiguas, tradicionales, también composiciones propias, pero siempre con esa inspiración antigua, sefardí, medieval. He recorrido todos esos orígenes, luego también he seguido inspirándome con nuevas fuentes, pero bueno, eso es como por lo que me conoce más la gente. ¿Y esa inspiración cómo llega? ¿Recorriendo Toledo? O a veces igual tenemos una visión muy idílica, ¿no? Paseo por el puente de San Martín y me viene la inspiración. Igual no, igual estás en casa tranquilamente y te viene el recuerdo. ¿Cómo es esa inspiración? Bueno, la inspiración viene cuando trabajas. Es decir, a veces se idealiza también lo de que como si te cayera un rayo de luz, ¿no? Y te viene una melodía, ¿no? Pues al final esto es el estar diariamente entre comillas, en tu puesta de trabajo, ¿no? En contacto con tus herramientas, y entonces es cuando tú dejas que puedan fluir esas ideas o de repente te vienen esas inspiraciones. A mí vivir en Toledo me llena de inspiración. He elegido esta ciudad porque yo originalmente no soy de Toledo, soy madrileña, pero llevo viviendo en Toledo más de 20 años y ha sido una elección consciente. Y siempre he dicho que Toledo me ha abrazado, es una ciudad donde me siento muy a gusto, muy querida y con como digo, un bagaje a mi alrededor de unas fuentes enormes para poder nutrirme, inspirarme. También es cierto que como viajo, pues tengo también mi dosis de tener otras experiencias fuera, de conocer otras realidades. Pero la inspiración viene pues trabajando, diría yo, y obviamente en un entorno donde uno se sienta bien. Desde luego. Esto siempre se lo pregunto a las personas que no han nacido en Toledo, pero que han desarrollado aquí su vida. ¿Cómo es esa primera imagen? ¿Cómo es esa primera sensación de llegar a la ciudad? Porque claro, no es lo mismo llegar de visita para hacer turismo. No, es que este va a ser mi lugar de residencia, no sé si para toda la vida, para un tiempo. ¿Cómo es esa llegada a Toledo, esa primera sensación cuando sabes que va a ser tu lugar de residencia de vida? Yo me acuerdo que antes de elegir Toledo como sitio para vivir vine bastantes veces, porque además siendo de Madrid pues está cerca. Entonces yo me acuerdo que sentía como una calidez o como una sensación de familiaridad o de, no sé, me sentía como muy en casa y como arropada me sentía, ¿no? No sabe explicarte. De hecho, es una sensación que muy de vez en cuando vuelvo a tener cuando paso mucho tiempo sin estar en Toledo, que a lo mejor he estado fuera viajando, y vuelvo, sobre todo al casco, y es como sentirte como, no sé, como arropada por estos muros, por este ambiente, estas calles. No sabría explicarlo, es algo que se siente, ¿no? Claro, hemos empezado por el final explicando que Ana Alcaide está considerada como la mujer que ha puesto banda sonora a Toledo con un instrumento sueco, pero claro, eso tiene un recorrido donde hay unos estudios de biología y un viaje a Suecia. Sí, de hecho siempre lo digo que la biología fue la que me llevó a la música porque aunque yo empecé a estudiar violín de pequeña, luego lo dejé y hice la carrera de biología, pero fue gracias a una beca Erasmus que me dieron cuando acababa, gracias a la cual viajé a Suecia y conocí el instrumento que toco, la níquel-arpa. Entonces, bueno, fue como un recorrido, como decíamos antes, de vueltas que tuve que dar para volver a reencontrarme con la música, pero pienso que la vida siempre es así, ¿no? Siempre nos va dando las experiencias que necesitamos para encontrar algunas cosas que no tendrían sentido si no hubiéramos pasado antes por ahí. Pero Ana Alcaide es una gran experta en instrumentos, en música, en historia y entiendo que tiene que ser interesante y hasta divertido el contextualizar en la historia cada instrumento, ¿no? El cuándo se usaba más, en qué épocas. Debe ser muy interesante. Es muy interesante, de hecho es muy interesante conocer cómo cada instrumento también está asociado pues, a un repertorio, a unas técnicas, a una forma de construcción que está muy relacionada con eso, con dónde se ha desarrollado. Pero sí que es cierto que luego a mí, mi creencia personal de que la música al final es un vehículo para conectarnos, siempre intento usar los instrumentos de una forma libre y buscando, sobre todo, priorizando el buscar los nexos de conexión, ¿no? No soy purista, por ejemplo, yo con la níquel-arpa no toco música sueca, puedo tocar, también toco algo de música sueca, pero no lo uso de una manera muy personal, ¿no? Tal y como yo siento el instrumento.
Entonces, eso es un poco lo que priorizo cuando compongo y cuando arreglo las canciones, buscar siempre los puntos en común que nos acerquen, ¿no? Ahora, por ejemplo, estoy trabajando con el disco que estoy ahora mismo presentando está inspirado se llama Ritual y he invitado a un cantante de Irán, ¿no? Para que participe. Entonces, es igual, es conectar, ¿no? Con esa estética que obviamente pues podría ser otra cualquiera, ¿no? Porque al final el contexto lo pones tú, pero lo que importa es que sirva y que emocione, ¿no? ¿Está contenta en Alcaide con cómo ha quedado precisamente ese trabajo Ritual? Pues estoy presentándola ahora tema por tema, finalmente lo voy a tener en marzo, o sea, en marzo va a ser la fecha de lanzamiento para que se pueda compartir y sí estoy contenta, la verdad es que te voy a decir una cosa que es la primera vez que no estoy tan harta de las canciones y estoy pudiendo compartirlas así como cada mes una canción, ¿no? Como contando también un poco lo que me ha significado para mí. Porque normalmente los músicos, por lo menos en mi experiencia, acabamos tan cansados del proceso, acabamos exhaustos, ¿no? De dar tanto, que al final acabas el disco y es como, ahí lo tenéis. ¿Lo ha disfrutado? ¿Ha disfrutado más que otros discos? Ha sido distinto porque pilló justo la pandemia, entonces pues ha sido un disco más trabajado por las circunstancias. Tiene mucha producción al final porque he estado yendo mucho al estudio, entonces ese no era el plan original, pero ha acabado siendo un disco muy cuidado por eso, porque como no he tenido conciertos durante bastantes meses, me he volcado más en él. ¿Cómo han sido esos meses sin concierto? Porque es verdad que hablando con muchos artistas, cantantes, músicos, la verdad que ha sido una época complicada, ya no solamente por lo que se refiere artísticamente, de que la gente no muestra su trabajo, sino también, claro, desde el punto de vista de que hay muchas personas que viven del mundo de la cultura y ha sido una época complicada. Pues sí, la verdad es que en general todo el sector de la cultura, los músicos, los artistas en general hemos tenido una época muy dura. Yo pienso que también estamos hasta cierto punto, nuestro trabajo nos exige el estar siempre en un punto de que no sabes lo que va a pasar, ¿no? Incluso la propia creación tiene un punto como de hacer algo sin saber si realmente eso va a llegar o no va a llegar. Entonces en general es vivir un poco la incertidumbre de base, ¿no? O sea, como nuestro día a día. Entonces, los meses de pandemia han sido duros, sobre todo porque normalmente es un sector que no tiene una red, ¿no? Debajo. Entonces, pues ahí tienes que buscarte la vida, decir, bueno, ¿qué va a pasar? Y tal. Entonces se hace más difícil, ¿no? Seguir y realmente te hace cuestionarte hasta qué punto pues quieres estar ahí, porque, claro. Pero bueno, yo creo que a todos nos ha hecho cuestionarnos muchas cosas toda esta época. Los compositores también tenéis la crisis que entre los escritores es muy conocida de el folio en blanco. ¿También la sufrís y ese miedo a quedarse en blanco, a que no llega la inspiración o, como nos decías, ¿no? que lo que estoy haciendo realmente, vaya a tener calado? Sí, totalmente. De hecho, pienso que hay que aceptarlo también. Hay que aceptar que igual que todos son ciclos y que igual que tienes momentos de luz, pues tienes momentos de oscuridad y la inspiración viene, pero también hay momentos en los que no la tienes. Yo, por ejemplo, cuando tuve a mi segunda hija, tuve un momento de no inspiración, o sea, de que no me salía a hacer nada musical. Seguía haciendo conciertos, pero de una manera como más mecánica. Y fueron como muchos meses en los que yo me vi como apagada, ¿no? Esa luz estaba apagada. Y lo acepté, ¿no? Como parte de lo que me toca vivir y luego se volvió a encender. Es decir, que es imposible estar constantemente arriba, ¿no? Y componiendo y creando, porque también eso es agotador. El proceso creativo muchas veces es incómodo y se idealiza también muchas veces, ¿no? De, ay, qué bien que compones y tal. Pero realmente muchas veces es incómodo hasta que consigues darle luz a eso, gestarlo, ponerle forma. Te genera cierta inquietud y no es como un estado deseable, ¿no? Entonces, por eso tiene sus momentos, no puedes estar constantemente haciendo eso, ¿no? Y volviendo a la ciudad, a Toledo, y ya para terminar, es la ciudad que Ana Alcaide ha elegido para realizar su vida, para vivir. Nos lo decía antes, tiene 3 peques. ¿Toledo es una buena ciudad para vivir? ¿Es una buena ciudad para que, por ejemplo, tus peques desarrollaran su vida?
Yo pienso que sí, a mí me encanta porque pienso que tiene un tamaño y tiene unas, bueno, pues unos recursos y muchísimas cosas preciosas, ¿no? que nos permite elegir y nos permite bueno, pues posicionarte un poco en el estilo de, bueno, de educación o de la orientación que tú quieras, ¿no? Con tu familia. A mí me parece que es un sitio maravilloso. Quizás eche de menos a lo mejor tener naturaleza más cerca, pero bueno, eso son cosas mías porque me encanta, a mí me encanta la montaña, por ejemplo, entonces bueno, muchas veces me voy a los Montes de Toledo, pero ella está como un poco lejos, pero realmente me encanta la ciudad. Mis hijos, por ejemplo, vienen aquí al San Lucas, al cole, y me gusta mucho el casco también, aunque no vivimos en el casco ahora, que me parece complicado a nivel de logística para los niños, pero sí vengo muchísimo al casco con ellos. Pues este es el Toledo favorito de Ana Alcaide, el lugar donde tantas horas, tantos días ha pasado, junto a Arco de Palacio, alumbrado ahora ya adornado con las festividades navideñas, un lugar de muchísimo paso, de muchísima vida, y de verdad dar las gracias a Ana Alcaide por habernos acompañado en Hoy por Hoy Toledo en este Mi Toledo favorito. Gracias. Nada, gracias a vosotros, encantada.